¿existe realmente la certidumbre? La palabra clave, la ha dicho Pía, es intuición. La intuición no es más que una certeza que se te revela de manera inequívoca. Siento que ahí la incertidumbre se deshace al instante. Porque implica sentir que la vida sí tiene sentido. Y eso en los momentos inciertos es lo que nos permite sentir y saber que estamos siendo guiadas hacia algo que nos beneficia en realidad. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Un podcast de Zoraida Domenech y Pía Aravena. Porque la astrología necesita mortalidad y los mortales astrología. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados. Muy buenas, queridos mortales. Yo soy Pía Aravena, me encuentran en Instagram como La Mesa de Tres Patas y junto a mí mi querida Zoraida Domenech y la encuentran como Zoraida Domenech, ambas astrólogas apasionadas y abridoras de melones profesionales. Esto es Astrología para Mortales, un podcast que baja la astrología a tierra. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la temporada 4 ya de Astrología para Mortales. Sabemos que llevamos un tiempito desaparecidas, pero aquí estamos de vuelta. La verdad, Pía, que a mí el melón que traemos hoy, no sé si hubiera salido simplemente pensando nosotras qué temas queremos ver en esa temporada, ¿no? Entonces estamos tan agradecidas de haberlo hecho, dado la posibilidad a los mortales a que ellos nos traigan los temazos, porque no sé, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que hubiéramos llegado a abrir el melón o no? No, para nada. ¿Verdad? Bueno, nos dejamos más con la intriga, porque el melonazo de hoy es la incertidumbre. Abramos el melón de la incertidumbre. Cuando pensamos en el futuro, en general nos podemos poner en diferentes posiciones. Por ejemplo, podemos pensar que es como algo que nos entusiasma o, y esto pasa muy a menudo, aparece la preocupación. Esa sensación de no tengo ninguna certeza y por lo tanto es como que empiezan a aparecer los pensamientos ahí intrusivos de todas las cosas negativas que podrían pasar. Y de hecho, el cómo nos impacta la incertidumbre va a depender en gran medida de nuestra capacidad para habitarla. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Cómo se define? Es la imposibilidad de saber de antemano lo que va a pasar en una situación. Si nos damos cuenta, es una definición totalmente neutra. O sea, es simplemente no tener certidumbre, pero la odiamos. O sea, yo creo que todos los seres humanos, en mayor o menor medida, no tenemos una buena relación con la incertidumbre porque nos sentimos vulnerables, porque no hay garantía de nada. De hecho, hay muchos estudios que muestran que el humano prefiere la certidumbre que incluso situaciones negativas. Por ejemplo, hay un estudio que muestra que los sujetos tienen mayor tensión cuando se esperan un shock impredecible que cuando el shock es esperado, aunque sea un shock. Y de hecho se ha hecho con diferentes estímulos que son de cierto dolor o de cierta incomodidad. Entonces, algo que yo estaba reflexionando ayer es que en verdad nuestra civilización ama el control. Si nos damos cuenta, nuestra cosmovisión dominante de este momento, que es una cosmovisión más científica, más mecanicista, más racional, nos hace relacionarnos con el mundo como esta cosa del sujeto y el objeto. Nosotros somos sujeto, el mundo es el objeto. O sea, el mundo es algo externo a nosotros que tenemos que controlar. Y eso nos evita lidiar con el misterio. Nos evita lidiar con lo que no sabemos y empezamos a hipertrofiar un tipo de mente que es una mente manipulativa, una mente técnica, una inteligencia que anticipa, que modela, que proyecta futuro, que predice. O sea, basta con ver nuestros celulares para ver la cantidad de programas que tenemos para predecir cosas. Todo lo que en nuestra cosmovisión nos define como especie es como justamente la necesidad de certeza, la necesidad de saber. Y a pesar de saber cada vez más cosas, de tener cada vez más datos, más información, en realidad no es posible comprender con ese tipo de mente la complejidad de la realidad, que es una realidad justamente incierta. Entonces, ¿qué pasa? Que la incertidumbre a muchas personas, y realmente a muchas personas, les llega a angustiar. O sea,
genera un nivel de ansiedad que llega incluso al pánico. Y esto, lo primero que me gustaría decirle, queridos mortales, a ustedes que esto les pasa, no es su problema personal, es un problema colectivo. Y eso yo creo que ya nos ayuda un poquito a respirar y decir, ok, no estoy perdido en el universo con mi problema. Es algo que tenemos todos como especie que intentar resolver. Y mi teoría es que este miedo a la incertidumbre tiene que ver con este tipo de cosmovisión. O sea, si nos damos cuenta en una cosmovisión científica, mecanicista, la naturaleza, el cosmos, la vida, están como vaciados de significados. Ya no nos sentimos unidos a eso que está sucediendo, nos sentimos separados porque somos el sujeto que observa el objeto. Ya no estamos como inmersos en la vida y por eso creemos que tenemos que controlarla para sentirnos seguros. Entonces, a mayor conocimiento tenemos, el costo es que el mundo va perdiendo sentido, va perdiendo como bondad, incluso podríamos decir. Y la ansiedad es una forma que tenemos de defendernos cuando nuestra civilización no nos provee recursos para estar en el mundo de una forma más pacífica. Y ya vamos a ir desarrollando esto en el capítulo de hoy. Me encanta cómo lo has introducido, Pía. Yo, la verdad que también quiero traer la mirada de que quizá no todas las personas o no todo el mundo la siente como algo tan negativo, ¿no? Que este capítulo también te sirva para observar dónde estás tú posicionado en ese no saber, ¿no? En ese lugar de, bueno, quizá no sé bien hacia dónde va el mundo, hacia dónde va mi vida, hacia dónde va este proyecto, hacia dónde, da igual, cualquier cosa en tu vida que sientas que no tienes todas las respuestas y tú delante de ese no saber cómo te posicionas, cómo te colocas, porque hay personas que les gusta estar en ese lugar de no tengo muy claro qué va a ocurrir mañana, ¿vale? Esta belleza de no saber, de dejarse sorprender por la vida, como decía Pía, ¿no? Estamos como perdiendo esa confianza, ¿no? O ese asombro a lo que va aconteciendo, ese vivir momento a momento que muchas veces hemos traído a este podcast, ¿no? Y no quiero parecer como eso, naif, no, vive el momento, entonces ya sueltas todo y la incertidumbre se hace. No es verdad, no a todas las personas les ocurre, pero quizá a todos nos puede ocurrir en mayor o menor medida en algún ámbito de nuestra vida. Entonces, pon foco en si hay algún espacio donde ese no saber no te genera tanta ansiedad, para que veas que realmente no es la incertidumbre en sí el problema o la fuente de toda esa ansiedad y estrés, sino que a lo mejor hay cosas en tu vida que para ti necesitan estar mucho más sólidas y mucho más estructuradas y otras donde quizá pues puedes fluir más con ese momento a momento, con el ir de alguna manera dándole forma a las cosas a medida que van ocurriendo, ¿no? Entonces, también evidentemente tiene mucho que ver con que si yo tengo una mentalidad o una manera de funcionar más anclada en el presente o incluso en el pasado que en el futuro, ese miedo al futuro quizá no lo voy a tener tan activo. Y si tengo una mentalidad mucho más proyectiva, ¿no? Como decía Pía, mucho más de irme hacia adelante, pues seguramente esa ansiedad o esa incertidumbre para mí va a ser algo mucho más troncal. Entonces, realmente es bonito que podamos ver nuestras cartas y así como un poquito general, aunque vamos a ir dando claves astrales, ya lo sabéis después, quizá las personas que tienen bastante aire o bastante fuego en la carta, pues tener una vida donde realmente la certeza está muy fuerte, donde saben qué va a ocurrir mañana y al otro y el año que viene y dónde voy a estar dentro de 10 y 20 años, hostia, quizá esto incluso les puede llegar a agobiar también y a dar ansiedad. Total. Esa tanta certidumbre, ¿no? Entonces, como no nos posicionemos en incertidumbre mala, ansiedad, estrés y certeza y seguridad buena y tal, porque no todo el mundo lo vive igual y date el permiso de ver cómo realmente lo estás viviendo tú, ¿no? Evidentemente todo tiene un límite y nada en los extremos suele ser agradable ni apetecible, ¿no? Entonces, quizá, pues como te digo, quizá no saber qué va a ocurrir el próximo año en mi vida o dónde voy a estar o si voy a viajar o no o si voy a formar una familia o no, quizá a esas personas pues les da más libertad y menos estrés. O sea, al final es eso, es como ver de dónde estoy también yo recibiendo la información, como decía bien, al final es como estamos intentando llenar vacíos. Ok, estoy intentando llenar vacíos, estoy intentando poner las piezas de mi puzzle y yo creo que hay un trabajo muy importante de ver qué tipo de información estoy usando, cómo la estoy usando y si realmente esos vacíos que intento llenar para mí realmente son importantes o no, porque a veces ni siquiera nos lo preguntamos. Estoy intentando ver dónde voy a estar en no sé dónde. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo, porque todo el mundo necesita eso, porque muchas personas van a esa seguridad y a lo mejor yo no la necesito tanto. O quizá yo estoy mejor en el aquí y todo lo que me va llegando lo recibo mucho más fluido y amoroso que si estoy todo el tiempo proyectándome. Entonces, paremos un poco, sintamos, dedícate esta horita de capítulo a ver cómo estás tú con este tema.
Sí, muy importante. Qué bueno que trajiste esto, porque además eso, o sea, lo que decías, de también darnos cuenta que hay muchos sectores de nuestra vida donde en verdad eso no nos importa y lo vivimos muy bien. Y esta otra sensación de dónde estoy demasiado proyectando y dónde me estoy dejando influenciar demasiado para esas proyecciones. Porque efectivamente este relleno de vacíos es algo que rápidamente se puede transformar como en una mirada paranoica. O sea, como llenamos el vacío con cosas amenazantes, cosas terribles, y esto es lo más frecuente que encontramos. Y esto obviamente lleva a una ansiedad no solamente personal, sino una ansiedad colectiva. O sea, todos en mayor o menor medida, es verdad que tenemos, o sea, como también estamos cableados para que así sea, de pensar en posibles amenazas, pero el punto es cómo reacciona nuestro sistema psicofísico a esas como anticipaciones, porque una cosa es entrenarse o pensar como, mira, voy a ser precavido con esto, voy a pensar qué podría hacer en el caso de que que podría ser una conducta muy adaptativa, muy buena incluso, pero cómo eso me puede generar realmente la peor de las situaciones. Y yo estaba pensando que las personas que tenemos una tendencia a padecer ansiedad ante esos escenarios amenazantes, quizás lo que nos pasa es que o bien producimos más cantidad de pensamientos amenazantes o quizás somos más sensibles a esas amenazas porque, por ejemplo, cuando tenemos mucha agua en la carta, ya vamos a ir viendo las claves astrales, tenemos capacidad como de estar realmente encarnando lo que nos estamos imaginando. De hecho, cuando vemos películas es como que estuviéramos ahí, o cuando alguien nos cuenta su problema es como que realmente lo estamos viviendo. Entonces, cuando estamos pensando, tal vez quizá eso es lo que hace que se genere una sensación mucho más como amenazante en el presente que las personas que pueden simplemente quedarse reflexionando sobre eso. Entonces, creemos que vamos a acabar con la ansiedad si hacemos ambientes cada vez más predecibles. Como prefiero como evitar toda impredictibilidad, pero en realidad eso nos puede quitar la oportunidad para que se nos presenten realmente momentos que son los que temíamos y en realidad es como eso lo refuta, o sea, refuta mi preocupación. Es como lo que yo creía que yo iba como yo iba a reaccionar en un momento difícil, en realidad reaccioné súper bien o no me lo tomé tan mal o sea, a veces hasta al revés, como wow, en verdad me encantó. Y eso a largo plazo puede reducir la ansiedad. Entonces no es como un antídoto realmente generar ambientes de hiperpredictibilidad. Y otra cosa que a propósito de lo que decía al principio de esta idea de la cosmovisión, como de sentirnos que estamos en un mundo que no nos habla, como con un cosmos que es mecánico, que el sol hace esto, como que de verdad cree la ciencia que no hay sentido, que no hay intención, que no hay... Y para mí, lo que nos rodea, cuando lo vemos con una cosmovisión que no separa, sino que une, nos abrimos a la posibilidad de sentirnos parte y de sentirnos como esa vida que está ocurriendo y ya no sentirme en conflicto. Entonces, aparece como una nueva comunión con lo que te va pasando, con ese destino. Entonces me siento parte, ya no me separo y siento que soy parte de ese movimiento natural. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis consultantes, como el no saber no es una posición para temer, puede ser una posición de mucha riqueza, de mucha fertilidad. Como partamos desde ese lugar, es una apertura, no es una condena, es una oportunidad incluso de conectarnos con una intuición, con un permitirse cambiar, porque el control no nos permite cambiar. Y si la estamos pasando mal, en realidad sí necesitamos cambiar. Y bueno, también el control no nos deja abrirnos a los demás, porque yo insisto en lo que creo, porque eso me da seguridad. Totalmente. Y como decías eso, ¿no? Yo siento que esta idea de la incertidumbre, de llenar esos pensamientos amenazantes, tiene mucho que ver con el elemento aire, ¿no? Estamos hablando astrológicamente, ¿no? Del elemento aire, de la mente, de lo que no llega. Por eso depende, en mi configuración astral voy a recibir ese aire de una forma u otra, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que si yo estoy muy rígido, ese aire tiene poco espacio para entrar y entonces es como, vale, como decía Pía, hago algo muy controlado, muy seguro, entre comillas, y muy estable, pero poco fresco, poco rico, poco permeable a lo nuevo, ¿no? A lo que realmente... Entonces
yo siento que aquí hay como una contradicción, porque es como que queremos, entre comillas, liberarnos de la incertidumbre, liberarnos de una necesidad de no sé, pues como de saber lo que va a ocurrir y estar tranquilos porque ya tenemos esa seguridad y esa certeza, pero estamos quitándonos una variable muy importante que es ese dejar que lleguen ideas nuevas para poder crear esa quizá estabilidad, o estamos dejando de que entren personas, como tú decías, esa conexión, como que me rigidizo y como no quiero ninguna amenaza, no voy a ir a un lugar nuevo o a aprender una cosa nueva porque esto ya me va a abrir demasiado y voy a tener otra vez que pensar y que decidir y que, ¿no? Entonces hay como toda esta cosa que dices, bueno, es que a lo mejor eso es justo lo que necesitas para sentirse estable, seguro, ¿no? Contenido. Entonces, intentemos ser suficientemente no sé, abiertos o conscientes de si estamos, pues como digo, ¿no? Cada uno individualmente tiene que mirarlo, es que no se puede generalizar. Si estoy demasiado rígido y no dejo entrar, o al revés, estoy demasiado permeable y todo en mi vida es aire, ¿no? Claro. Porque al final, mucha opción, yo siento que es lo que está generando también esta cosa de la incertidumbre. ¿Estaré eligiendo bien lo que estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estaré haciendo lo mejor que puedo hacer para que en el futuro, no que sé, no me falte una casa, un techo o un tal? ¿Estaré, o sea, no sé, mi trabajo realmente este es el que más me va a llenar, el que más me va a realizar? ¿Quiero ser o no madre o padre? ¿El mundo, me tengo que ir a vivir a otro país porque en el país que estoy? O sea, es una incertidumbre más vital, no sé cómo explicarlo, más cotidiana, ¿no? Entonces está como más sostenida en el tiempo y eso realmente está afectando a nuestro cuerpo físico, está afectando a nuestras relaciones, está afectando a nuestra vida de una manera como muy, muy del día a día, ¿no? Al final muy mortal, o sea, que estemos sacando este drama porque ha aparecido en los dramas vuestros, ¿no? Y porque al escuchar la palabra también a nosotros, hostia, nos despertó algo y nos resonó, dijimos, sí, es verdad que es un tema que está muy en boca de las personas últimamente, ¿no? Y quizá hace unos años no tanto, pero que cada vez estamos sintiendo más esa sensación de poder lidiar con un concepto que antes a lo mejor los antiguos ni siquiera se lo estaban planteando, ¿no? Sí, como que tener cada vez más opciones. Es como, parece que nos llevara como a más libertad, como, sí, tengo la libertad de tener más opciones, pero en realidad es como que es más emprisionante porque, claro. Total, esto me acuerdo que lo hablamos, creo que fue en el capítulo de Géminis o en alguno de estos, o en Acuario, pero es verdad, ¿no? Es como más información o más opciones no tiene por qué ser mejor o más consciente o más amable, y no siempre, ¿no? Y aquí también traigo como esta reflexión que ya la he traído un poco con esta cosmovisión, pero ¿existe realmente la certidumbre? O sea, ¿qué coño estamos buscando? ¿Estamos buscando la verdad? ¿Estamos buscando un sí rotundo o un no rotundo a preguntas quizá que no tienen respuesta? Entonces, hostia, estamos perdiendo esa magia, ese enamorarnos de lo invisible también, de lo que a lo mejor no tiene un significado cerrado, sino que quizá simplemente poniéndonos en la experiencia de la vida, viviendo, caminando, irán cayendo fichas, se irán conectando puntos y de repente tendré más sentido cuando vaya caminando. Pero claro, si me quedo parado porque tengo miedo a caminar y no saber dónde voy a poner el pie y qué ocurrirá mañana, entonces también me estoy perdiendo ese significado. Entonces volvemos un poco a esa rueda, ¿no? Entonces yo para mí, la palabra clave, la ha dicho Pía, es intuición. Sabéis que para mí esa palabra me mueve, me atraviesa, y cuando realmente siento que estoy conectando con esa dimensión de sabiduría interna, la intuición no es más que una certeza que se te revela de manera inequívoca, automática, o sea, de repente, ¿no? Y es como, cuando hemos tenido eso alguna vez en la vida, sabemos que esa sabiduría existe y es propia. Entonces, siento que ahí es como que la incertidumbre se deshace al instante. Es como, quizá no podemos estar conectados con la intuición del 100% del tiempo, ok, pero si un ratito podemos y hemos sentido eso, deberíamos como empezar a quitarnos un poco el miedo a estar en el no saber, porque quizá en los momentos clave nuestro ser, nuestro centro, nuestra alma, no sé cómo lo queráis llamar, conoce el camino para esa verdad también, ¿no? Y confiar en eso, darle un poquito de valor a eso. Y es interesante también que además muchas veces la intuición aparece con más potencia justamente cuando estamos perdidos. Total. Es como nuestro deseo diciendo, cuidado por aquí, de verdad que por aquí. Y te grita más, ¿no? Exacto. Bueno, mortales, como ustedes bien saben, en esta temporada estamos aprendiendo dónde mirar en la carta, qué miro en la carta si quiero saber tal cosa. En este caso, si quiero mirar cómo se manifiesta la incertidumbre en mi carta. Entonces, en cada capítulo te estamos dando una lista de puntos claves para que ustedes tengan como un kit de dónde mirar. Entonces, a esto le llamamos las claves astrales para. En este caso, es las claves astrales para la incertidumbre.
Y ahora vamos a ir con el drama mortal que escogimos para hoy, que aprovechamos de agradecerles a todos los mortales que nos están enviando sus dramas, porque realmente es es inexplicable leerlos y saber cómo toda esa confianza que están depositando en nosotras. Gracias, gracias, gracias. Y espero que este no solamente le sirva a la persona en particular, sino a todos los mortales que nos escribieron con este tema. Y a todos los mortales en general. Vamos a leer su carta. O sea, su carta, su correspondencia. Exacto. Nos dice: queridas Pía y Zoraida, lo primero quería agradeceros por estos contenidos tan nutricios que se han ido creando temporada tras temporada. Creo que el tiempo que llevo conviviendo conmigo misma nunca me he sentido tan perdida como hasta este momento. No me resulta fácil lidiar con las incertidumbres, con la página en blanco. Y así me siento ahora, en el aire y sin terreno firme donde pisar, sin estructura, sin foco. Esto me llena de ansiedad y desasosiego. Hay ansiedad y ganas por encontrar mi sitio. Otras siento que no hay meta, que no hay lugar al que llegar, que el camino es lo que importa y que ahora estoy aquí y lo puedo vivir desde la presencia. O también puedo estar en el dónde iré y llenarme de ansiedad y de preguntas. Por suerte comparto esta aventura con una gran amiga acuariana que, aunque igual de perdida que yo, su manera de llevarlo no tiene nada que ver con la mía. Me imagino que serán muchas personas las que de alguna manera estén en este tipo de crisis tan arquetípicas y seguro que podemos aprender mucho los unos de los otros. Muchísimas gracias. Un abrazo, Capricornio. Bueno, antes de comenzar con las claves astrales y ver la carta de nuestra querida Capricornio, vamos con nuestra advertencia. Las interpretaciones que vas a escuchar a continuación son una pequeña muestra de todo el potencial y la complejidad que hay detrás de la carta de cada mortal. Quizá en los 60 minutos que dura este episodio te ayudemos a dar algo de luz a tu drama vital, pero por favor, si necesitas profundizar, agenda una consulta profesional con cualquiera de nosotras o con tu astróloga de confianza. Y ahora sí, claves astrales para la incertidumbre. Bueno, compartimos de momento la clave y luego os pondremos la carta de nuestra querida Capricornio e iremos viendo una por una para que así esté todo más ordenadito, ¿sí? Entonces, primera clave por excelencia, Urano. Urano, ¿cómo no? ¿Por qué? Pues porque es el planeta de lo inesperado, la genialidad, el visionario que rompe con lo viejo y representa también todo eso que no se puede controlar. Oh, miedito para la incertidumbre, ¿vale? Aquello que aparece de repente para remover estructuras y romper lo que ya no sirve. Entonces, ¿por qué aparece en nuestras vidas de repente? Pues para despertarnos, ¿vale? Para que espabilemos. Entonces, claro, no lo va a hacer así flojito y suave y oye, mira que te... No, pues lo hace pues a lo bestia, ¿no? Como un rayo, ¿qué coño? ¿Qué pasa? Entonces decimos, vale, hay que hacer algo, hay que tomar acción, ¿no? Entonces no nos quiere fastidiar. Urano no es que nos quiera romper la vida, lo que quiere es que evolucionemos, necesita esa mirada para que tú te des cuenta lo que todavía no ha llegado a un estado de conciencia quizá un poquito más elevado y tienes el potencial de hacerlo, ¿no? Entonces eso, en su versión más elevada, Urano es ese gran liberador, ¿no? Nos empuja a descubrir quiénes somos realmente, más allá de lo viejo, de lo que nos enseñaron, de las estructuras que hemos heredado. Nos invita a ser auténticos, a vivir de verdad desde nuestra profunda originalidad y nuestro profundo friki en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? A través de él también llegan estas ideas geniales, esas soluciones a cosas que a lo mejor de manera tranquila y que todo esté tranquilo en nuestra vida, pues no llegarían esa genialidad. Cuando la gente está delante de un reto es cuando dice, coño, si me ha ocurrido la idea de mi vida, pues eso es lo que quiere Urano, ¿no? Es verdad que en su frecuencia más bajita se puede volver una energía un poquito, pues eso, errática, incierta, que nos desestabiliza, ¿no? Que cuando viene un cambio brusco, que no siempre a lo mejor está guiado por esa, sabiduría, voy a ver el cambio que me quiere decir, sino que lo vivo un poco desde el miedo, pues quizá no sé muy bien cómo gestionar esta inestabilidad ahora en mi vida, ¿no? Entonces, sí, nos puede llegar a generar ansiedad, incluso aislamiento de los demás, porque Urano es bastante frío, ¿no? Y necesita como esa cosa de, hey, tengo miedo, me desapego, no sé muy bien qué va a ocurrir, no confío en nadie porque no tengo claro nada. Entonces, bueno, Urano nos puede llevar también a ese lugar, ¿no? Pero tiene ese potencial de realmente, cuando nos conectamos con su energía, abrazar el cambio, ¿no? Decir, oye, realmente puedo sostenerme un poco en este lugar incierto y ver, como decía Piga, la fertilidad de este momento y decir, oye, coño, por aquí parece que, ¿no? que hay algo nuevo, que hay algo liberador, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver en la carta de nuestra querida Capricornio, a ver si sé compartir pantalla. Entonces,
Como podemos ver, nuestra querida Capricornio tiene a Urano en Escorpio y en la casa 11. Ahora es el momento, queridos mortales, que todos vayan a su carta y vean al planeta Urano dónde está ubicado por signo y por casa. En el caso de ella, podemos ver que la casa 11 en realidad es un lugar que potencia muchísimo la energía de Urano. De hecho, veremos que la casa 11 es una clave astral para la incertidumbre y la veremos más adelante, ¿vale? Y Urano en Escorpio puede tener esta cualidad tan alquímica que tiene lo escorpiano, ¿no? De que es esa energía de poder atravesar lo oscuro, la sombra, con esa visión uraniana de ver más allá, ¿no? De ayudarnos a coger conciencia a través de qué, coño, de un reto quizá difícil o de un miedo que tenemos y que al atravesarlo, wow, Urano pone luz detrás de toda esa sombra, esa oscuridad. Tiene un potencial muy grande para sanar, para ir profundo, para meternos en temas que a veces no todo el mundo se metería, con la intención uraniana, ¿no? De investigar ahí, de ver, de ir un poquito más allá y de revelar cosas que quizá otros no se atreven a tocar y a revelar, ¿no? Entonces, querida Capricornio, tienes un potencial muy bonito, ¿vale? De ir a tus profundidades, a tus catacumbas, a tu oscuridad y con esa luz uraniana quizá poner un poquito ahí de conciencia, ¿vale? Y también ayudar a otros a ponerla, porque al final la casa 11 no es solo una casa muy propia, que también puedo ahí ver mi individualidad en lo uraniano, pero también es una casa muy colectiva, entonces puede ser una persona que ponga luz también en las sombras de los demás, ¿vale? Entonces, también hay una necesidad de buscar esta autenticidad uraniana en los grupos. Como os decía que la casa 11 es la casa colectiva, es la casa un poco de lo friki o de lo que me une con otros frikis, un Urano aquí puede ser el friki dentro de los frikis, o como que ser la más rara dentro de lo raro. Incluso, no sé si te pasa, puedes sentirte un poco con esa necesidad de pertenecer, pero que incluso dentro de grupos que ya son como tu estilo o tal, de sentirte incluso diferente dentro de esos propios grupos, ¿no? Como ni siquiera encajar a veces dentro de ese colectivo. Está muy guay que nos digas que tienes una amiga acuariana que te da mucha luz, porque quiere decir que esta energía de Urano y de Acuario a ti te calma y te va bien. Seguramente tu Urano se siente muy cómodo en ambientes donde esa libertad, esa fluidez, la puedes ver brillar en otros y dices, jolín, mira, es un potencial posible para mí también, ¿no? Entonces, a través de los demás también es muy bonito que puedas conectar con esa energía, ¿no? Al final también aquí Urano en esta casa, porque la casa 11 habla también del futuro, de los planes a futuro, y como está Urano y Urano desestabiliza a veces, se puede sentir que el futuro a veces es un poquito incierto, o es un laboratorio de posibilidades, si queremos ver de una manera más luminosa, ¿no? Esa posición nos invita un poquito a imaginar nuevas formas de vivir, de maneras diferentes de organizarnos de manera colectiva, cómo colaborar con otros desde un lugar más auténtico, más libre, ¿no? Hay una visión muy fuerte de esa utopía, de lo que podría llegar a ser. Incluso eso puede ser que a veces te generes ansiedad, porque ves como potencial algo muy, wow, muy luminoso, en colectivo podríamos hacer esto, el mundo debería cambiar así o así, pero lo ves lejos. O lo ves difícil, o ves que hay que tomar muchas decisiones en ese camino y dices, ¿cómo enfrento esta visión que yo tengo? Te invito a que lo hagas en colectivo, te invito a que busques grupos, a que te unas a otras personas, porque vas a sentir que juntos esas incertidumbres o esos lugares más de no saber se van también llenando y se van complementando con la energía de los demás, ¿no? Observa si te aíslas, porque puedes estar llamada a esa colectividad, pero a la vez, como te sientes, como decía un poquito ahí, con esa falta de pertenencia o ese querer ser muy diferente, si en algunos momentos te apartas de esas colectividades y sientes que de alguna manera mezclarte o unirte a mucha gente te puede hacer perder tu propia individualidad, porque Urano también tiene miedo a eso, o sea, es un planeta complejo. La energía acuariana lo es, ¿no? Porque es como, valoro mucho lo individual, lo propio, lo mío, lo auténtico, lo especial, pero tengo que valorar igual el grupo y la especialidad y lo único de los demás también. Y ahí hay un reto, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que esta casa 11 o este Urano en 11 yo creo que te invita mucho a conectar con estas ideas que llevadas a cabo de manera colectiva realmente tienen para ti mucho poder y mucho valor, y eso es lo que te va, yo siento, a dar de alguna forma dónde voy a poner el pie en el siguiente paso. Quizá en largo plazo está bien como utopía, pero también que te puedas reunir y unir con personas que te den lo que quizá tú no tienes tan fuerte. En este caso, ¿no? Lo que sientas que te falta, y ahí ver que, quizá yo no tengo que poner el pie sola, o quizá yo puedo unirme a otros grupos que ya están trabajando en esto y, ok, bien, puedo aprovechar su experiencia, su sabiduría, ¿no? Su profundidad que ya existe. Sobre todo es eso, conectar profundamente, ¿no? Escorpianamente con este sentido de comunidad y a la vez de individualidad. Sé que es complejo, no es fácil la casa 11, pero bueno, te lo dejamos ahí como semillita.
Y algo que normalmente miramos también son aspectos, o sea, los aspectos de Urano en este caso, pero como no lo hemos explicado en las temporadas anteriores, no los vamos a considerar para el análisis ahora. Pero si tú, querido mortal, quieres profundizar, quieres conocer aspectos y empezar a leer cartas como un todo, te invitamos a nuestro curso Génesis para que te inicies en la lectura y en la síntesis de cartas. Estamos súper contentas porque ya muchos mortales se están formando con nosotras. Vamos con la siguiente clave astral para la incertidumbre. Neptuno. Es lo contrario a un manual de instrucciones, Neptuno. O sea, no es nada de líneas rectas, no son respuestas definitivas, porque Neptuno tiene que ver con rendirnos. Cuando soltamos el control y realmente podemos sentir esa sensación de tener una experiencia mística, una experiencia mágica. Y eso implica justamente soltar el control, porque este planeta no se trata de saber, sino de sentir, no se trata de controlar, sino de confiar. Y entonces, ¿por qué es un planeta de incertidumbre? Porque es el gran disolvente del zodiaco, o sea, lo que toca lo va a volver difuso, lo va a volver desdibujado, porque esos límites entre yo y el mundo, entre yo y el otro, entre lo real y lo imaginado, entre lo que pasa y lo que soñamos que pase, es como que se desdibuja. Nos saca de la lógica y nos lleva a lo que nosotros interpretamos como ambiguo. Pero en realidad esa ambigüedad es una ambigüedad que sentimos mentalmente, pero a nivel de sentimientos profundos no es ambiguo. Entonces, hay una certeza en Neptuno en realidad. En la potencia neptuniana está lo que decía Zoraida, la intuición, está la fe, está en esta conexión con la fluidez de la vida. Pero si vivimos la vida desde la mente, claramente Neptuno nos saca de todo lo que podemos meter en cajitas y decir esto es así, esto va a ser así y esto va a ser así, seguro. Aquí hay intuiciones, hay señales, hay corazonadas. Entonces, es una puerta en realidad a la creatividad, a la compasión también, porque justamente es lo que nos permite salir del yo, de ese yo que cree que es de una forma y que cree cómo deberían ser las cosas. Pero cuando realmente podemos encontrarnos con Neptuno, en realidad como eso se deforma o eso se disuelve, es como que puedo entender realmente a los demás. Y eso hace crecer la compasión y es nuestro contacto también con la espiritualidad al final. Entonces, es el antídoto para mí al sufrimiento por la incertidumbre. Cuando tengo mucho Neptuno en carta, sí, es verdad, puedo tener muchas experiencias de incertidumbre, y puedo ser incluso muy fantasiosa imaginando todo lo que podría pasar y creérmelo, sentirme como, o sea, entrar en esa ansiedad incluso porque yo misma con mis propias fantasías me invado a mí misma. Pero si me conecto con lo elevado de Neptuno, en realidad esa incertidumbre es la puerta para las certezas más profundas de la existencia. Ahora vamos a ver el ejemplo en la carta de nuestra querida Capricornio. Y ustedes, queridos mortales, pueden ir viendo en sus propias cartas dónde está Neptuno, en qué casa, en qué signo, y si saben un poco de aspecto, están cursando Génesis con nosotras, pueden ir a mirar también qué aspectos. Entonces, Neptuno en esta carta de nuestra querida Capricornio está en Sagitario en conjunción a Venus en la casa 12. Digo la conjunción porque es como facilito, porque está ahí juntita como nos puede mostrar Zoraida. Y porque no podemos no decir, aunque sea no hablar de aspectos, no podemos obviarlo o sea, es demasiado evidente. Claro. Y están en la casa 12, no sé si lo alcanza a decir. La casa 12 es el territorio de lo invisible, del inconsciente colectivo, es la experiencia también del retiro, del silencio, y cuando Neptuno está aquí resuena particularmente con las temáticas de esta casa, porque obviamente tienen esta resonancia, o sea, estamos hablando de lo invisible, de lo inconsciente, de ese contacto profundo con el resonar. Entonces, querida Capricornio, tú tienes una sensibilidad enorme, una conexión con lo intangible, una necesidad también de retirarte del ruido del mundo para escucharte. Es natural que sientas ansiedad si te exiges responder en ese ruido del deber, del cómo tendría que ser el futuro, de cómo tendría que yo manejarme, de cuál debería ser mi sitio, como dices tú.
Si lo que realmente hace es ponerte en este silencio profundo para escucharte, esa ansiedad se va a transformar en claridad. Porque tu alma lo que te está pidiendo es otro tipo de claridad, no la claridad de qué es lo que tengo que hacer. Neptuno toca a Venus en Sagitario y eso nos habla de que en lo profundo, en lo inconsciente, tú no quieres tantas certezas tan fijas y tan estables. Lo que buscas es sentido, trascendencia. Entonces la ansiedad que sientes es una emoción que esconde no una necesidad de caminos claras y metas superficiales, sino, para mí, esa sed de claridad que tú tienes no puede ser llenada con ese tipo de metas. Claro, lo que pasa que es verdad, Pía, que viendo esta carta quizás los mortales dicen, ya, pero es que esta querida Capricornio tiene no solamente el Sol en Capricornio, Mercurio en Capricornio, la Luna y la ascendente en Capricornio, entonces hay una parte de mucha búsqueda de esa estabilidad de planetas muy importantes de la carta. Por eso digo que también tenemos que tener siempre mortales, pues hacemos la advertencia siempre, ¿no? Antes de tal, de que realmente las cartas son complejas y que aunque aquí estamos hablando de la incertidumbre y trayendo esta profundidad, entendemos que nuestra querida Capricornio a veces también esté con esa necesidad de estabilidad fuerte capricorniana, ¿no? Exacto, tal cual. Lo que nos permite también esa complejidad de mirada que nos da la astrología es ver, por ejemplo, en este caso, que toda esa sed que ella tiene de sentido se puede complementar con esa búsqueda de solidez, porque justamente cuando yo alimento esa sed que a mí me gustaría llamar como una sed sagrada, una sed de divinidad. Es que es total la casa 12, o sea, es eso, y ese Neptuno y Venus ahí son eso. Claro, pero incluso desde lo capricorniano, también esa búsqueda de certeza puede estar ahí como base, que es la verdadera base sólida, porque tienes mucho Capricornio y esas bases sólidas son necesarias, pero para que no se sienta cada vez que construyes algo que podría destruirse, que la base sólida primordial está aquí. Está en ese confiar en la paz profunda que tú ya conoces, porque esa casa 12 nos habla de, no quiero hablar de vidas pasadas para no meterme en melones, pero digamos que hay una trayectoria, digamos, de alma aquí que trae una sabiduría muy profunda en relación a esa paz que te da confiar en el amor de la vida. Entonces, para mí, estar perdida como te sientes hoy es parte de tu camino, no porque tengas que estar siempre perdida, sino porque esa sensación, como decíamos antes, es la que te lleva a buscar más allá, la que te lleva a decir, chicas, astrólogas, ayuda. Porque ahí lo que te está, o sea, si te fijas, a lo que te llevó esa búsqueda es estar aquí hoy escuchando que es necesario para ti buscar en tu sabiduría profunda. Tu casa 12 guarda mucha guía. De hecho, esa guía que ni siquiera es solo para ti, es una guía que al estar en la 12 también está ahí para ser puesta al servicio. Y aunque ahora parezca desasosiego, aunque ahora parezca ansiedad, también estás en la antesala de una expansión para mí, porque además estamos hablando de Sagitario al fin y al cabo. Tú dices que no llevas bien la página en blanco y yo te digo, si respiras profundo y recuerdas, vas a saber que la página nunca estuvo en blanco. O sea, Neptuno en la casa 12 te recuerda que eres parte de un tejido inmenso que te está apoyando siempre. No te exijas foco cuando tu alma necesita silencio. No busques estructura cuando lo que necesitas es como más bien rendirte. Y para mí un consejo clave es ponte en contacto con símbolos, con mitos, con poesía, con arte, con conversaciones como las que estás teniendo con tu amiga acuariana probablemente y sentir eso que te decía Zoraida, no estás sola. Y en este momento, aunque parezca caótico, también es sagrado. Y confía en esa profunda necesidad de vivir con sentido, porque esa es tu brújula y esa no te va a fallar. Genial. Bueno, siento que podríamos dejar aquí la sesión, porque es tan bonito y potente, pero vamos a seguir un poquito más, si os parece, queridos mortales, con el siguiente planeta, la siguiente clave astral, que es ni más ni menos, quizás os sorprende, Venus. Y diréis, ¿Venus? ¿Incertidumbre? Bueno, es que estamos trayendo luces y sombras de cada planeta. Entonces, ¿Venus qué es? Venus es presencia. Entonces, la incertidumbre, ¿qué pasa cuando la combino con estar realmente aquí y ahora en ese presente? Que de alguna forma pasan dos cosas. Yo siento, una, que podemos estar disponibles para aquello que la vida me quiera traer, y dos,
que es muy difícil estar proyectada a futuro si estoy en Venus, si estoy en mi cuerpo, si estoy aquí y ahora, ¿no? Entonces esta Venus lo que tiene es esa capacidad de suavizar los bordes, de hacer más suave los momentos más punchagudos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que mientras que otros planetas nos dicen, venga, muévete, tal, transfórmate, tal, Venus dice, sí, pero suave, gustoso, rico, sostenido, respirando, ¿no? Entonces creo que es un planeta muy importante, porque si estamos sintiendo incertidumbre, ¿qué me trae a ese aquí y ahora en mi carta? ¿Qué me está pidiendo mi ser para estar en mi cuerpo, ¿no? Para, de alguna manera, estar sintiendo este gesto de volver a lo simple, de volver al placer sensorial, de regularnos profundamente con lo que hay. No es evitar lo que hay, no, me voy a Venus para evitar la incertidumbre. No, es, wow, cómo la incertidumbre se vive en mi cuerpo. Entonces Venus empieza como a abrazar eso, sostener eso, ¿no? No es que no quiero solucionar lo incierto, ¿no? Sino que puedo estar en lo incierto también, pero con calma, con conexión, incluso, como decía Pía, con belleza. O sea, puedo ver lo bello de este proceso de pérdida, de no saber, y de cómo un cuerpo humano también está hecho para sostener eso, ¿vale? Entonces, Venus nos ayuda también a recordar qué valoramos, qué amamos, qué es lo que de verdad nos encanta de nuestra vida. Y en esos momentos de duda es también una brújula muy fuerte de nuestros valores, ¿no? Nos orienta a ese deseo genuino, a ese disfrute, no desde la obligación y venga, busca lo que te gusta y tal, sino desde una pausa, ¿no? Y de repente Venus se vuelve ancla, ¿no? No necesitamos tener todas las respuestas. Quizás lo que necesitamos es sentir que estamos dándonos lo que realmente priorizamos en nuestra vida, sentir que estamos en los vínculos que nos equilibran, sentir que nos podemos devolver al cuerpo cuando lo necesitemos, ¿no? También ante ese aislamiento que a veces crea la incertidumbre o el miedo, la ansiedad, Venus nos aleja un poco de esa ansiedad diciendo, hey, hay personas, hay vínculos, hay uniones que te pueden dar ese lugar, ¿no? Quizá desde la parte más acuariana o uraniana que hablábamos antes, hablábamos más de redes o de un grupo de personas. Quizá aquí Venus nos trae más esos vínculos de a dos, a esas personas, ¿no? Que realmente son esa balanza que cuando yo estoy abajo el otro me ayuda un poquito a subir para arriba y al revés, ¿no? También cuántas veces nos pasa que cuando viene alguien y nos cuenta su problema, su drama, su temazo, los míos pierden profundidad y realmente me coloco en un lugar de ayuda también y de comprensión hacia el otro y eso equilibra mi propia ansiedad o mi propia sensación de pérdida, ¿no? Entonces yo creo que es una sabiduría que nos recuerda mucho que en medio de este cambio, confusión o lo que sea que estás viviendo, la vida nos sigue ofreciendo cosas valiosas que valen la pena ser vividas y disfrutadas, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la carta de nuestra querida. Entonces, en esta combinación de Venus al lado de Neptuno y en Sagitario en la casa 12, hay esta combinación, esta mezcla entre la expansión que hablaba Pía de Sagitario, también el recogimiento, ¿no? De esta casa 12 de ir un poco hacia adentro, de estar con mi intimidad, de estar un poco más en mi refugio, ¿no? Y esta Venus en Sagitario quiere lo amplio, quiere conocer, quiere esas posibilidades que hablábamos al principio, querida Capricornio, seguramente tú las ves toda esa amplitud de opciones porque Sagitario quiere aprender y quiere explorar y ama la aventura y seguramente te llenas también de conocimiento y eso es algo que a tu Venus le encanta, pero creo que aquí está el equilibrio de darle sentido, de darle profundidad y verdadera integración a ese conocimiento, de no quedarte con el conocimiento porque sí, porque eso a veces puede hacerte sentir en esa pérdida, sino que ese conocimiento de verdad llene tu alma, de verdad conecte con algo más profundo y ahí ir tejiendo esas redes y ir tejiendo ese lugar que decía Pía, en que tu alma ya sabe por dónde es el camino, que tu alma ya está y quizás sí, necesito algunas veces guía o maestros o maestras o personas o herramientas, ¿no? Muy sagitariano, que me vayan diciendo, mira, quizás es por ahí, pero no te cierres a idealizar un camino de alguien que no sea el tuyo, no te enfrasques en una idea que de repente llega con mucha fuerza y es muy bonita, ay, como que te nubla. Cuidado con esa idealización de otras vidas, de otros caminos, porque eso es lo que puede hacerte a veces desconectar del tuyo propio, ¿no? Y como decía Pía, es un poco repetitivo, pero esta conexión con la belleza, con la inspiración, con el arte, con una Venus en casa 12 neptuniana, ¡wow! ¡Cuánta capacidad de creatividad y de creación propia interna hay
O si no quieres quizá verlo como algo más creativo típico de ese artista que escribe, que pinta, que baila, que tal, cuánta belleza y arte hay en tu propia vida, en cómo tú te hablas, en cómo te expresas, en cómo está tu casa, en cómo, no sé, expreso cualquier cosa cotidiana, ¿no? ¿Cómo le puedo dar a eso ese sentido un poquito más profundo? Creo que ahí hay una parte interesante también y cómo disfruto de ese proceso, cómo me lo gozo, porque una Venus aquí es como, oye, ¿por qué no disfrutas de este lugar también un poco sin bordes, un poco, y un lugar seguro para hacer eso es el arte, claro que sí, o es lo inspiracional o lo que de alguna forma no necesita tener tanta contención. Cuando al principio de la exposición de incertidumbre os hablaba de estas parcelas de la vida, para ti es importante ver que al menos en algunas de ellas te sientas cómoda en el no saber, porque esta casa 12 te invita a eso, a que hay un lugar donde hay mucho goce, mucha Venus, en un mar en ocasiones incierto y poco claro, pero muy, muy... no sé, como de mucha luz para ti y para tu alma, ¿no? Entonces, bueno, y te invito a investigar un poquito cómo está eso en tu vida. Entonces, yo creo que el potencial de esta Venus, querida Capri, es que te permite encontrar a través de ese silencio interior una fuente muy grande de goce y también de estabilidad. Sí, qué bonito. Justo pensaba cuando estaba ahí hablando, decía como, es verdad que cuando uno siente intuición es muy gozoso en realidad. Bueno, vamos con la siguiente clave astral, que es Mercurio, el mensajero de los dioses, el dios de las encrucijadas, el que corre por todos los caminos llevando y trayendo datos, ideas, pistas, preguntas. Si Neptuno era la niebla silenciosa, Mercurio lo que hace es nublarte la vista con información. Y ahí está su vínculo con la incertidumbre, porque representa esa mente en movimiento. Primero, capaz de adaptarse, de pensar posibilidades, de cambiar de opinión, porque Mercurio, justo lo contrario de dogma, es lo contrario de cosa fija, es ensayo-error, es conversación, es exploración. Y está hecho para los caminos bifurcados, está hecho para todo ese y si esto, y si lo otro, y todas esas dudas que generan creatividad e incertidumbre. Entonces, en un mundo incierto, en realidad Mercurio está cómodo. Su lugar es la transición, porque me gusta mucho la idea del espacio liminal, como entre lugares. Esa pausa antes de que algo se defina completamente, y es la parte de nosotros que pregunta. Ese entre desde donde nacen las cosas, esa apertura, que es lo contrario a los esencialismos, a las doctrinas fijas, que lo que buscan es cerrar. Entonces, la frecuencia alta de Mercurio es muy, muy buen aliado para la incertidumbre porque es el que sabe improvisar, es el que tiene muchos planes, que tiene no solamente un plan B, sino un plan C, un D, un F, un Z. Sabe escuchar Mercurio y captar toda la información de lo que está pasando para tener como la información suficiente para tomar buenas decisiones. Y algo que me encanta, que es que Mercurio nos recuerda que la vida es un juego y que si algo no se sabe en un momento, es el momento divertido del juego. Exacto, ríete del juego, ríete de estar perdido y de madre mía, estoy del laberinto, no sé salir. Y lo difícil con Mercurio y la incertidumbre es cuando nos vamos al exceso de mente, al exceso de voces activas adentro y me voy llenando de datos, pero no sé qué hacer con ellos. Es como que en verdad lo que hace es que me empiezo a cambiar de opinión de un lugar a otro, de rebotar entre esto y lo otro y me desconecto del cuerpo, de la emoción. Entonces, bien, no es el señor de las certezas, pero sí te da recursos para jugar con lo incierto. El don que te da para lidiar con eso no es el control, sino la agilidad mental, la flexibilidad, la improvisación y la inteligencia también. Entonces, en esta carta, miren en sus cartas, queridos mortales, dónde tienen a Mercurio. En este caso tenemos a Mercurio en Capricornio, en conjunción al Sol en la casa 1. Y aquí, bueno, Mercurio en Capricornio no piensa por pensar. O sea, necesita que su pensamiento tenga una función concreta, que sea resolver, organizar, estructurar, avanzar hacia una meta. Es una mente pragmática que busca ser útil, que busca ser también eficiente. Y en la casa 1, ahí al ladito del Sol, en conjunción, lo podemos evitar, esta cualidad se vuelve una parte central de tu identidad. O sea, para ti seguramente
esta idea de ser como alguien que sabe lo que hace, de tener las cosas claras, de encontrar su lugar, su sitio, es como un mandato interno, ¿no? Y ahí aparece como también el problema con la incertidumbre, porque la incertidumbre es justamente no saber, no entender, no tener las respuestas que este Mercurio en Capricornio necesita, y ahí es como que mi yo, que es el Sol, se pone como en riesgo. Y eso obviamente puede traer ansiedad. Y entonces se activa la frecuencia más baja de Mercurio en Capricornio, que es tener el control, autocriticarse, exigirse. Entonces, no permitirse la duda y volverse como rígido, al final termina siendo una prisión. Esta necesidad de elegir bien también de Mercurio aquí, ¿no? De no equivocarse, de ser inteligente. Yo, con todo lo que sé, no puedo elegir mal. Entonces, wow, eso también ante la incertidumbre crea mucha ansiedad. Total. Y además, y ese elegir bien, además no es simplemente el bien que resuena con mi alma, es el bien del deber ser, de lo que debería ser lo perfecto. Exacto. Sí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención en tu carta que nos mandaste, que tú misma te diste la clave. Dijiste, el camino es lo que importa. Y sí, dudar y estar perdido es parte hermosa y fundamental del camino capricorniano, que es un camino donde se escala, se cae, se vuelve a subir, y ahí está el verdadero poder de Capricornio, en esa resistencia, en esa perseverancia, porque para mí el tesoro que construye Capricornio no es la meta a la que llega, es como todo lo que va ganando en el camino. Total. Entonces, Mercurio Sol también es ese de como recuerda que es un juego. Sí, un juego serio, digamos, como un juego serio, pero un juego, permitirte el ensayo y permitirte ese estoy explorando. Genial. Vamos con la siguiente clave astral, que es Piscis. Bueno, ya hemos hablado un poquito de la energía pisciana hablando de Neptuno, pero vamos a ver cómo este signo también es el signo que habita por antonomasia la incertidumbre. No porque la sufra necesariamente, sino porque muchas veces Piscis comprende ese todo, esa incertidumbre forma parte de un todo, ¿no? Y quizá otros signos ponen límites, definen, controlan, y Piscis ahí dice, suelta todo, disuelve, no hay que darle forma, no hace falta, ¿no? Es como que de alguna manera Piscis sabe que no va a haber siempre o no es su meta conseguir claridad, no es su meta crear cosas estructuradas, sino su meta es conectar con la sutileza, conectar con lo invisible, abrirnos a ese todo más espiritual y más conectado, ¿no? Entonces, cuando el mundo, la vida o la energía se vuelve más confusa, más nebulosa, Piscis realmente no se pierde, Piscis está en su salsa. Es como una energía pisciana realmente elevada, fluye en ese sentir que da igual que no esté nada definido. Por eso volvemos un poco, ¿no?, a cómo estás tú con este lugar más vaporoso. Realmente también aquí hay un tema interesante, y es que Piscis es muy permeable. Si tienes mucha energía Piscis en tu carta, vas a sentir que realmente los ambientes, los entornos, los lugares donde vas entran en ti, ¿no? Es como que realmente esa información, que todos tenemos mucha información, quizá Piscis también la tiene a nivel sensitivo. Como no solo tengo información mental, sino que además siento mucho, noto cosas, no sé muy bien de dónde vienen, pero están en mí, ¿no? Entonces ahí también hay un temazo para lidiar con cómo todo eso me da información, qué hago con ella, la uso, no la uso, es mía, no es mía. Bueno, temazo pisciano muy grande que tenemos que ir de alguna manera sintiendo. Y no nos gusta, o a mí no me gusta utilizar la etiqueta paz o persona altamente sensible o tal, pero si te defines como una persona sensible es algo a mirar, ¿no? ¿Qué estás haciendo con esta información que está llegando a tu ser y cómo la gestionas? Y bueno, que Piscis fluya en la incertidumbre no significa que no le afecte o que no le duela o que le dé igual, ¿no? Realmente estar confuso, desdibujarse o evadirse, porque Piscis usa mucho la evasión para poder sobrellevar quizás esa intensidad emocional, también es algo incómodo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo siento que aquí algo bonito que tiene Piscis es que tiene la capacidad un poquito de sostener este no saber, que aunque sea incómodo, no quedarse rígido ante eso, sino que dejarse afectar y que al menos la emoción sea una vía de escape para toda esta vorágine que hay, ¿no? Entonces, si tienes mucha energía pisciana, lo interesante es que no te rigidices. De hecho, es un don de Piscis el no tener esa forma, entonces poderle dar espacio. Al final siento que Piscis nos trae esta lección, ¿no?, de que no todo está hecho para entenderse, hay misterios que nunca vamos a resolver, y eso en el fondo también nos da muchísima libertad. Vamos a ver dónde tenemos a Piscis en esta carta. Tenemos a Piscis en la casa 3, de hecho no hay planetas, si no me equivoco. Vamos a ver si la puedo compartir, que es un poquito lento. Ahí tenemos la carta. Y vemos que Piscis está en la casa 3. Y la casa 3, si recordamos, ¿qué era?
Es la casa del pensamiento cotidiano, de la comunicación, del aprendizaje, de los hermanos también, de nuestro entorno cercano. Y es también la casa del diálogo con el mundo cercano, inmediato. Cuando Piscis cae ahí, ¿qué pasa? Pues que ese diálogo se vuelve más sensitivo que lógico, más intuitivo o más simbólico que literal. Hay una mente que funciona más por resonancia y por inspiración que por lógica, ¿vale? Entonces, aquí hay una gran capacidad de empatía con el otro. O sea, me puedo relacionar desde un lugar muy sensible, empático y tal. Y también hay a veces una imposibilidad de poner palabras concretas a aquello que estoy sintiendo, notando. Por eso otra vez abrimos el melón del arte como método de comunicación, como manera de transmitir algo que a veces es difícil poner en palabras. Quizá, querida Capri, tu parte Capricornio quiere más estructura cuando se comunica, porque ese Mercurio en Capricornio quiere ser científico, puro, exacto, pero hay una parte en tu casa 3 que quiere que también impregnes tu comunicación y tu manera de expresarte de esa sutileza, de esa belleza y de esa parte más intangible, ¿vale? El arte y la astrología, los lenguajes simbólicos. Exacto, sí, todo lo que no es tan cerrado al significado concreto, ¿no? Lo que nos da más apertura en el significado, exacto. Quizá tu manera de aprender no es convencional o no siempre te apetece aprender de la misma forma estructurada. Quizá tu mente le gusta o le encantaría aprender más desde lo intuitivo, no tanto desde lo académico forzosamente estructurado. Lo digo por si siempre has tenido una educación quizá más reglada, estructurada, para conseguir un título de no sé qué. Prueba a ver si vías alternativas de aprendizaje, maneras diferentes de llegar al conocimiento por otras vías, desde otras maneras, desde el cuerpo quizá, desde otros espacios, pueden servirte, ¿vale? Para ir incorporando respuestas desde otro lugar. Y luego también, pues bueno, podemos ver que a veces quizás si te falta esa claridad, porque hay un poco de nebulosidad también en un Piscis en casa 3, sentir que no pasa nada, que quizá volver a ese silencio pisciano te ayuda a ordenar un poco todo el esquema mental. Y también esta parte pisciana, esta espiritualidad, llevarla a la práctica, casa 3, a lo cotidiano, ¿no? Poderlo traducir en algo tangible, no quedarme, no, porque el arte y lo conectado y tal. No, práctico, en mi vida lo uso, hablo de astrología, mira, esto es muy Piscis, esto es muy Virgo, esto es muy... O sea, darle funcionalidad a lo intangible o a lo simbólico tiene muchísimo poder. Buenísimo. Vamos con la siguiente clave astral, Acuario. Donde está Acuario en nuestra carta nos puede dar muchas claves sobre cómo llevamos la incertidumbre, cómo podríamos llevarla mejor, porque Acuario es el terreno de lo que todavía no se inventa, y eso, queridos mortales, es incertidumbre en estado puro. Llama la libertad de la página en blanco, porque justamente tiene tantas ideas y estrategias para que en segundos esa página ya no esté más en blanco. Y es el visionario del zodiaco, o sea, es la energía que nos permite mirar el futuro con un telescopio, aunque en el presente haya mucho caos, y eso nos permite romper moldes, hackear sistemas, pensar lo impensable, y para eso hay que tolerar lo que todavía no tiene forma. O sea, Acuario se activa cuando escucha no sé, porque ahí hay potencial creativo, se nutre con él. ¿Y si lo hacemos diferente esta vez? O esto todavía no existe, pero debería existir. Acuario va a abrazar la incertidumbre como su mejor aliada y puede contener el caos, porque sabe que tarde o temprano del caos surge la magia y a alguien se le va a ocurrir, o a él mismo o a alguien. A mí me pasa mucho esto, como que hay muchas situaciones que pueden estar como ahora así como muy despelotadas y yo pienso, tarde o temprano se me va a ocurrir una forma de resolver esto, o a alguien se le va a ocurrir una forma que me la va a traspasar de una u otra manera, como una confianza en el futuro. Alguien lo sabrá. Alguien lo sabrá, exacto. Pero justamente el problema es cuando esto implica quedarse con demasiada esperanza en el futuro y mi mente se queda solo allá, evitando el presente y no creando lo que sueño crear, porque tengo o miedo de que esa idea que yo tengo en mi mente no se realice de la misma manera en la vida real, o porque creo que va a llegar en algún momento y nunca lo realizo. Entonces, eso sería como un rasgo más de vibración baja, y un rasgo luminoso es también confiar en lo colectivo. O sea, esto que decía Zoraida de tribu, de redes, o sea, no vivirlo como una amenaza individual, sino como ese campo fértil donde las redes humanas pueden encontrar también nuevas respuestas. O sea, es una energía que está sosteniendo justamente esa capacidad de formar grupos con los que se puede crear una sociedad nueva, una conciencia nueva.
Y bueno, vamos a ver el ejemplo de nuestra querida Capricornio. Ustedes, queridos mortales, vayan a mirar sus cartas. Entonces, nuestra querida Capricornio tiene el nodo sur en Acuario, tiene la casa 2 en Acuario, Marte en Acuario. Y claro, ese nodo sur y ese Marte en Acuario nos dicen que tú tienes una huella energética muy fuerte de independencia intelectual, de esta autosuficiencia radical. O sea, tú vienes como de un aprendizaje de sostenerte desde lo mental, desde lo intelectual. Y ahí obviamente hay mucha sabiduría porque es una capacidad de saber observar de lejos, como tomar esta visión de águila, entender las reglas del juego, no depender de otros, ser independiente. Pero cuando esta dinámica se activa demasiado automáticamente como reflejo inconsciente, puede sentirse como un desarraigo emocional y corporal. O sea, cuando viene la incertidumbre, se activa el patrón del nodo sur que se puede manifestar en me pierdo en las ideas de lo que debería ser y me cuesta conectar con lo que en verdad necesito o en verdad deseo, porque se desenchufó la mente de su fuente, que es el corazón y el cuerpo, que es lo que le puede pasar a Acuario. Entonces, tu camino no está en dejar de pensar, no está en dejar de tener ideas geniales, porque muchas veces se dice el nodo sur hay que abandonarlo. No. El nodo sur se usa para ir hacia el nodo norte, como toda esa fuerza está ahí para ser usada con un propósito. Entonces es incluir en esas ideas geniales al cuerpo y a tu sentir, porque además la casa 2 está en Acuario que te está diciendo, sí, puedes encontrar valor en esa capacidad intelectual, en esa capacidad innovadora, tienes muchos recursos para crear, para inventar, para salir de los moldes, pero también es casa 2, o sea, te llama a recuperar valor de lo simple, lo tangible, lo que da sostén, come bien, mueve el cuerpo, habita tus sentidos, respira, y desde ahí deja que Acuario haga su papel. Me viene también que esa reconexión con el cuerpo es de manera muy auténtica y acuariana, muy a su manera, muy alternativa quizá. Quizá comes algo que no todo el mundo come, quizá te cuidas o duermes de una manera que no todo el mundo lo hace, muy fuera del sistema. Puede ser una manera. También, buenísimo, sí. Vale, vamos con la siguiente clave, que es la casa 11. Estamos viendo que toda la energía acuariana estamos trayéndola como clave. Hemos traído a Urano, hemos traído ahora Acuario. Vamos con la casa 11. Bueno, la casa 11 es la casa de los ideales, de lo comunitario, de los sueños compartidos, de los planes a futuro, de la innovación, en fin. Es el lugar donde dejamos de mirarnos solo nuestro camino individual y empezamos a preguntarnos algo un poquito más grande, que es, hostia, ¿cuál es mi tribu? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Qué mundo quiero construir? Junto a otras personas, ¿no? Y de alguna manera esto evidentemente pues, nos conecta, ¿no? Con ese porvenir, porque es hacia adelante la casa 11, ¿no? Esa mirada hacia adelante es de alguna manera soñar con aquello que aún no existe, con lo que puede llegar a ser, y representa también esas esperanzas, esas utopías y ese vértigo, ¿no? Que surge cuando decimos vamos a crear un mundo nuevo, vale, vamos, dejamos todos su cosa individual, su casa, su tal, y creamos todos juntos una comunidad, un huerto, nos tenemos que poner de acuerdo, organizar, pues como wow, qué bonito, pero a la vez qué retador. He puesto este ejemplo, pero no tendría por qué ser este, pero es como muy típico ver esta cosa como comunitaria de casa 11. Y de hecho está pasando mucho. Yo no sé en vuestro entorno, pero yo estoy escuchando cada vez más que el mundo está caminando, ¿no? Hacia esos lugares. Entonces, como esta casa 11 nos empuja a innovar, a conectar con la comunidad y a expandir esas ideas más allá de lo concreto y inmediato, a veces parece como que es siempre hacia afuera, siempre con el otro. No, a veces también tengo que poder integrar la casa 11 hacia adentro. ¿Y cómo lo hago? Bueno, preguntas más profundas, más para conmigo. ¿Cómo? Pues oye, ¿cómo me vinculo yo con ese entorno sin perderme a mí? Esta es una muy buena pregunta para la casa 11, ¿no? O, hostia, ¿qué lugar ocupo yo en el grupo? ¿Dónde del grupo me siento cómodo? Eso es independiente, entre comillas, del grupo, ¿no? Depende de mí. Luego, ¿estoy realmente alineado con los sueños compartidos de esa comunidad, esa tribu, esa familia que he creado? Da igual, esa unión. Porque a veces siento que estamos como buscando mucho esta sensación de comunidad últimamente, pero no nos hacemos estas preguntas. Y a veces vamos a espacios comunes y no acabamos de encajar o no nos sentimos del todo identificados o no sentimos ese sostén que estábamos buscando porque no nos hemos hecho estas preguntas o porque no nos las hacemos mientras estamos intentando compartir, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, qué bonito sería usar la casa 11 para también autoconocernos a nosotros de cómo somos en el grupo, ¿no? Se habla mucho de la casa 7, que es una casa también de aire de, vale, me conozco a mí mismo a través del otro, ya, pero es que en la 11 también puedo
hacer ese trabajo. De hecho, no es que pueda, es que yo creo que es necesario. No podemos habitar bien la casa 11 si no soy consciente de esa individualidad, esa autenticidad que yo tengo y cómo eso aporta valor al grupo. Es verdad que cuando yo integro bien esta energía, que a veces puede sentirse un poco fría y distante, porque a veces cuando yo me voy a un grupo puedo sentir que no soy tan importante, ¿no? Es como que, uy, me desdibujo, me tal, no soy tan... Cuando yo integro bien esta cosmovisión, porque a veces dicho es muy bonito, ¿no? Todo el mundo va a aportar lo mejor de sí mismo a la comunidad. Y todo, pero cuando entro en un grupo y veo que alguien tiene una energía que me reta, o que es demasiado parecida a la mía, o que puedo intentar en competición quizá, o que está alimentando algo que a mí del todo no me encanta, ¿cómo digo que eso no me gusta? O sea, hay muchos retos en este fluir y yo de verdad siento que como humanidad ahora estamos en un momento muy de trascender este lugar acuariano si queremos realmente ver todo el potencial que ahí tenemos. Y las personas que tienen mucha energía en casa 11 creo que son un poco los líderes o las personas que están muy llamadas a liderar esto. Pia Aravena. Así que adelante, ¿vale? A por este cambio colectivo que tanto estamos anhelando y que cada uno lo haga desde su mejor casa 11, ¿vale? Entonces, nuestra querida Capricornio, no nos vamos a extender aquí porque ya hemos leído esa posición, ¿vale? Es Urano en casa 11, lo hemos dicho al principio, y si queréis revisar eso, sí que os invito a que todos miréis qué planetas tenéis en casa 11, si es que tenéis, y qué signo rige esa casa, o sea, con qué rayita corta, con qué signo corta esa casa 11 y ver qué potencial hay ahí para vosotros, ¿sí? Entonces, un poco por traernos al tema que nos atañe, que es la incertidumbre, la casa 11 está realmente muy conectada con esos planes a futuro, con esa nueva forma de algo que en grupo vamos a construir. Entonces, ahí estamos en ese punto previo que decía Pia, ¿no? Antes de que algo se cree, tengo que poder tirarme, ese vértigo, ¿no? Que puedo sentir, que aunque estemos juntos, pero coño, no sabemos muy bien cómo dar los siguientes pasos. Bueno, estamos de alguna forma dando lugar o dando espacio a un futuro que nunca podríamos crear si no sostuviéramos la incomodidad de visualizarlo en el presente. En algún momento tengo que empezar, quizá vamos para allá. Es el primer movimiento, ¿no? Entonces, vale, aun con retos y con cosas que no están del todo claras, pero es la energía casa 11 la que me permite ir construyendo. De hecho, todas las cosas que se han creado a nivel humanidad grandes fueron porque en algún momento un grupo de personas se unieron y dijeron, vamos para allá. Quizá los lideraba alguien, pero se tuvieron que unir porque solos creamos poquitas cosas de valor en este mundo, yo creo. Qué importante esto que estás diciendo. Entonces, nuestra querida Capricornio tiene a Urano en casa 11 y en Escorpio. Como ya lo hemos visto, porque era la primera posición uraniana que hemos trabajado la clave astral, no nos detenemos más ahí para no ser repetitivas y ir un poquito más a las siguientes claves. ¿Te parece, Pia? Yes. La última clave astral es la casa 12, que ya la hemos mirado, que es esta casa donde están las memorias colectivas, la espiritualidad, las resonancias profundas. Pero algo que encuentro importantísimo es que la casa 12 son todas esas experiencias que tenemos que nos recuerdan que no estamos separados, que estamos en ese tejido humano. Entonces, para mí en la casa 12 hay como una clave para vivir con paz la incertidumbre, porque es ahí donde no nos sentimos en conflicto con la vida, nos sentimos en la vida. Una imagen que me gusta mucho para la casa 12 es esta idea de ahogarse. O sea, cuando uno se ahoga, uno patalea, ¿no? Como que patalea, pero la casa 12 nos enseña a detenernos, a flotar y encontrar un acuerdo con el agua. Como encontrar un acuerdo con eso que es más grande que nuestros pataleos. Entonces... y más tranquilo y más relajado también. Es que al final el agua es muy como... O sea, piensen a mí me gusta mucho esa imagen del agua sobre la roca. Es como tranquilamente te voy destruyendo. Y así, o sea, podemos atacar cualquier problema tranquilamente. Bueno, lo mismo, casa 12 ya lo miramos cuando miramos Neptuno y Venus. Así que, queridos mortales, ustedes vayan a ver qué signo tienen en la casa 12, si tienen planetas, y fíjense cómo estas energías se están jugando en sus vidas. Entonces, una vez visto todas las claves astrales, la carta de nuestra guía Capricornio, que esperamos de corazón que te haya servido, vamos a daros también unos últimos tips, ¿vale? De bajar todo este conocimiento un poquito a tierra. La propuesta que yo traigo, o lo que a mí más me ayuda a transitar la incertidumbre mejor, es el tocar tierra, valga la redundancia, ¿vale? El enraizamiento, el grounding, conectar con el cuerpo, como le queráis llamar, ¿vale? Básicamente trata de regresar al presente, de darle al sistema nervioso la información de hola, estamos aquí, estamos ahora
y estamos a salvo y todo va bien, y eso se consigue yendo al cuerpo, ¿sí? Entonces, esta fuerza que nos arrastra a quiero controlar, quiero coger, quiero no sé qué, quiero tal, ¿qué pasa? Que nos disocia del cuerpo, es como que nos lleva todo el rato a pensar opciones. De hecho, cuando estáis en incertidumbre, sintiendo la ansiedad de la incertidumbre, es muy raro que estéis notando cómo estáis respirando, que estéis notando cómo está vuestro cuerpo posicionado, que estéis notando, pues si hay un dolor, una tensión, normalmente no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, la idea de este consejo o de este tipo, como le queráis llamar, es que simplemente pues, nos dejemos acompañar por el cuerpo. En términos prácticos, ¿qué es enraizarse? Pues puede ser tan simple como caminar descalzo sobre la tierra, apoyar bien las plantas de tus pies si quieres, no hace falta en la tierra, en el suelo de tu casa, descalzo, con intención, sentir el peso de tu cuerpo, colocarte en una postura que sientas estable, respirar profundamente, sentir pues si estás respirando por tu vientre, por tu pecho, quizás poner una mano en tu vientre, en tu pecho, ¿no? Y de alguna forma eso es lo físico, lo práctico y como lo técnico para hacer un enraizamiento. Pero hay algo que va un poquito más allá, ¿no? Porque tú puedes caminar por el bosque descalzo y estar en otro lugar, ¿no? Entonces es como, vale, pongo el cuerpo ahí, pero además hago la intención o pongo la energía en conectar con esos pies, en conectar con una sensación de que hay algo que está como creciendo. Puedes imaginar más raíces que van de tus pies hacia lo profundo, ¿no? Y desde ese lugar quizá hacerte alguna pregunta y decir, oye, ¿qué cosas me nutren de verdad ahora que estoy aquí enraizada, en calma? ¿Dónde está nuestro centro, nuestra ancla, nuestra raíz cuando todo lo de fuera se está moviendo, está en caos? ¿Qué prácticas me devuelven a ese lugar? No es como cuando estoy en ese sitio. Y puedo usar esto como medida de, alerta, estoy en estrés y en ansiedad y voy a hacer grounding, pero yo te recomiendo que lo hagas a diario, que lo incluyas en tu rutina, que hagas 2, 3, 5 minutos de enraizamiento. ¿Por qué? Porque voy construyendo esas raíces. Y luego cuando tengo que volver a ellas son más sólidas, son más fuertes. Entonces, bueno, es una práctica sencilla pero súper poderosa. Poderosísima, altamente comprobada, personalmente comprobada. Y yo para ya ir cerrando, decíamos que la ansiedad ante la incertidumbre venía no por la incertidumbre en sí, sino por estos pensamientos amenazantes con los que llenamos el vacío, proyectar lo peor. Pero me gusta mucho pensar que la clave está en lo que decidimos proyectar en ese vacío. O sea, pensar la incertidumbre también como un lienzo sobre el que uno puede poner diferentes colores. Y hay un concepto que me gusta mucho, que una amiga muy querida tiene hasta tatuado aquí, que es la pronoia. La pronoia es el opuesto a paranoia. Y en lugar de llenar el vacío con pensamientos de desastre, la pronoia invita a llenarlo con posibilidades, oportunidades, con fe. A pesar de las faltas de certeza, es como esa sensación de que el futuro tiene algo positivo reservado para mí. Y filosóficamente la pronoia nos plantea una visión benevolente y generosa de la vida. Y como yo lo veo, y para como agarrarlo con el principio del podcast, ahí está como lo que podría ser una cosmovisión diferente para la humanidad, que tenemos que empezar a habitar, porque implica sentir que la vida sí tiene sentido, que el cosmos sí tiene significado. Y eso en los momentos inciertos es lo que nos permite sentir y saber que estamos siendo guiadas hacia algo que nos beneficia en realidad. Entonces creo que esto no se trata de forzar las cosas para tener certezas, ni tampoco en el sentido de todo va a estar alegre, maravilloso, simpático. Es más bien entrar en ese devenir, como moverse en la incomodidad desde una certeza que es más como, no sé, que es sin palabras, pisciana, neptuniana. Sí, álmica, sí. Me emocionaste, o sea, de verdad, me emocionaste un montón. Eso es lo que tiene que pasar, mortales, emocionemos, dejémonos tocar por las palabras de los otros. Total. Sí. Ay, bueno, pues con esta emoción cerramos, ¿no, Pía? Hermoso, así, con la emoción de no saber lo que va a venir. Así que, queridos mortales, hasta aquí el capítulo de hoy. Si les gustó, si les sirvió, si resonaron, si lloraron con nosotros. No olviden activar notificaciones, compartir con su gente linda para que este podcast se siga propagando por la red y logremos un cambio de conciencia colectiva. Hasta la vista. Chao, queridos mortales.